Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Juan Cora en controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la producción. Amigos de este programa de hoy, llegamos al viernes en La Máquina de Pensar y yo ya lo avisé ayer, íbamos a tener una escritora enigmática, de firma enigmática, llamada Natalie H.C. ¿Cómo le va, Natalie? Muy bien. No me parece tan enigmática porque son mis iniciales, pero bien, gracias por la presentación. Bueno, ponete ahí, sí, el micrófono. Perfecto, ahí está. Natalie H.C., son tus iniciales del apellido, ¿no? Sí. ¿Podemos decir apellido o no? Hernández Clavijo, sí. Bueno, muy bien, Natalie H.C. El tema es que ella es autora de Acá no hay nada, un libro de cuentos que viene prologado por Carlos Libich. Sí. Que no lo conozco, pero es alumno del taller de Roberto Aparato. Sí. Y vos sos también alumna del taller de Roberto Aparato, aunque también estuviste en el de Carlos Regerman. Un año estuve allá, sí. No sé, si te digo por qué el prólogo o qué, bueno, por contarte algo, yo nunca leo los prólogos de los libros en realidad, entonces no iba a hacerlo, pero el chico que me hizo la tapa del libro, el dibujante, me dijo muchas veces, no, pero tiene que ir con palabras de alguien que te quiera y que haya leído los cuentos, y se me ocurrió Carlos porque es el compañero que siempre me está llamando, mandándome un mail diciéndome que le gustó lo que mandé, lo que leí, y estuvo bueno, me gustó lo que puso. No solamente viene con ese prólogo, sino que el libro en sí mismo, no digo que sea artesanal, pero digamos, hay una autoedición y vos lo decís claramente, y lo haces una distribución a nivel digital, y también hiciste una impresión en papel, ¿no? En soporte físico, que bueno, que también está a la venta, digamos, ¿no? Sí, quería ponerlo en físico, más que nada como para poner un punto final, porque si no sentía que iba a estar toda la vida quitándole puntos y comas. Corrigiendo. Entonces quería pasar la página y decir, bueno, hasta acá llegó, acá no hay nada y ahora empieza otra etapa de mi vida, y funcionó, la verdad que funcionó. Sí, es una forma de desprenderse, ¿no? Sí. Es una forma de desprenderse. Es como que ya fue, acá no hay nada, pero de acuerdo. Bueno, sí. Ahora estoy contenta cuando la gente me dice que lo leyó y que le gusta. Pero de todas formas, el diagramado, todo lo hiciste vos, creo, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, me ayudó mucho mi suegro. No queda muy bien que lo diga porque es como que sí, le robé un favor, pero bueno, sí, él fue el que lo imprimió realmente y lo compaginó, pegó las tapas, todo. Pero el diagramado por dentro, sí, más o menos fue todo así a pulmón. Sí, diseño de tapa, Elf es el que obviamente hizo el dibujo, sí. Elf, con la amable colaboración de Rafa Martín y Flo. Bueno, entonces está registrado en la Biblioteca Nacional, pero planteas que también permitís tú la reproducción total o parcial. Totalmente. Digamos. No es el famoso copyright, pero tampoco te averiguaste demasiado lo de Creative Commons, nada, no te complicaste mucho y pusiste, esto se puede reproducir que no sea con fines comerciales. Sí, creo, o sea, tengo la idea he mirado esto de Creative Commons, pero para otras cosas, y en el momento no, lo quería sacar rápido, la verdad. Se me ocurrió la idea de hacerlo, me lo plantearon 2 semanas antes de irme de un viaje del que yo no sabía si iba a volver, entonces era ¿A dónde te fuiste? Me fui por acá, por Sudamérica, que estuvo muy lindo, pero estaba como que tenía toda esa idea de volvernos siendo la misma persona, entonces quería sacar ese libro de una vez por todas, y lo hice medio rápido, y no sé, me pareció bien poner eso porque alguien tiene que cambiar el mundo y dejar de acaparar tanto, y no sé, para mí es muy... Yo generalmente lo regalo, en realidad, no lo vendo tanto. En general sí, no. Pero tenías una cuenta en Instagram para eso, para promocionarlo, y no sé... Sí, pero o sea, el costo de producción nunca se va a cubrir, tampoco me cobraron la impresión pero posta. tenés tu suegro. Claro, sí, pagué los materiales, pero ni siquiera voy a cubrir los materiales por el precio al que lo estoy vendiendo. Es muy cortito, además, es como que me da cosa. Yo no digo que no tenga valor, para mí es tremendo libro, para mí está bueno, pero me gusta que lo tenga gente que lo va a leer y no necesariamente gente que pague por él.
Muy bien, hay que decir que Roberto Aprato, bueno, todos los conocemos, columnista de La Máquina de Pensar el año pasado, y bueno, y varias veces, en varios años ha estado aquí en La Máquina de Pensar. Roberto me dijo que dice, esta es buena, dijo, es buena, el libro es bueno, ¿no? Y bueno, y yo lo estuve leyendo y realmente hay mucho sentido del humor también, ¿no? Me alegro. Hay mucho sentido del humor. Acá no hay nada, hay como ¿no? Es como una frase bastante enigmática también. No, de tajante. Acá no hay nada para un libro, que es un libro encima blanco, que tiene un poco de dibujo, digamos, acá no hay nada, es como, ¿no? Sí, es que creo que tiene como un poco de esa cosa medio de tirarse para abajo, como que las narradoras son así. Digo, como diciendo, como pidiendo permiso casi, sí, ¿no? No es diciendo el mejor libro del mundo, sino precisamente acá no hay nada. Igual también es porque una conocida que le tenía ese apodo Acá no hay nada porque era un poco tonta. Y se me ocurrió ponerle así porque me parecía que muchas de las narradoras eran tontas, otras eran como insensibles, como que no tenían nada en el corazón, y todo así como que todas hablan como de sus vacíos o desde algún vacío de la mente, del corazón o de otras cosas. Y me gustó, me pareció representativo de lo que era. Ya te pregunté lo de la diagramación, ¿no? Porque también la diagramación es muy sencilla también, ¿no? Sí. Vos hacés páginas web, me dijiste, ¿no? Sí, pero soy programadora, no diseñadora. Ah, porque yo te iba a decir... O intento ser. Porque el diseño es muy austero también, ¿no? Está hecho prácticamente, se tiró el texto ahí encima y ese es no hay una gran definición, digamos, ¿no? De estilo ni nada, al contrario. Sí, en un momento pensé ponerle algún dibujo, alguna cosa, pero o ponerle una letra capitular o lo que sea, o buscar otro tipo de tipo de letra que no sea, digamos, parece Time Roman, ¿no? Es Time Roman, sí, que es la que da el Word por defecto. Y creo digamos, que los títulos son en Arial, además. Es muy básico, pero yo estoy contenta con cómo digamos, vos que sos programadora, ingeniera, digamos, podrías haber hecho muchas otras cosas más, digamos. Pero a mí me gustan así las cosas medio crudas. En este caso, bien, digo, son opciones estéticas. Lo que quiero decir es que eso es muy coherente con el título también, sí. ¿No? Todo es muy coherente. Y ahí la idea por eso yo me imaginé, no sé por qué, me imaginé que era artesanal, nada que ver, pero me imaginé algo así, como que es digital. Sí, digo, algo, viste, como que no que no se preocupa por su aspecto demasiado. ¿Me explico? Me refleja bastante esa frase a mí misma, así que sí. Che, Natalie, pero hay un detalle, hay varias protagonistas que se llaman Natalie o Nat. Sí, no quería mentir tanto tampoco. No sé, es que me parece, es un poco estúpido, pero me parece que me sentí muy identificada una vez que escuché hablar a Roberto Muso sobre la canción Roberto de Cuarteto de Nos. Ni siquiera me gusta tanto esa canción, pero como que empecé a escribirla diciendo que está pensando en cambiarle el nombre, pero después al final como que cualquier otro nombre sonaba falso, y a mí me pasa eso. Yo siempre empiezo con la idea de cambiarle el nombre, porque no todo tiene que ser sobre mí, pero después es como que, ¿por qué mentir? Hay mucho dato, así que no todo eso, no es mi vida tal cual. Hay bastantes pero cosas. Vos sos de Colonia y hay un cuento a Colonia. Sí, tiene mucho de... Porque son los recursos que tengo, entonces se los presto a ellas y les presté mi nombre también. Claro. Sí. Pero entonces vos decís que lo usás por una comodidad, digamos, narrativa cuando empezás a crear. Sí, por paz mental, para no sentir que estoy careteando tanto tampoco. ¿Y careteando por qué? Digo, y estos cuentos fueron escritos en el taller de Roberto Aprato, fueron o vienen de más atrás? Algunos sí, algunos en el de Regerman surgieron así como medio de ejercicios de él, pero perdieron la forma de ejercicios. Y la verdad que ya no me acuerdo mucho de todos, porque fue mucho tiempo. Sí, habrán sido mitad y mitad, ponele. Y sí, conté con Roberto que me dio una leída de lo que tenía. Otras veces que había intentado mandarlo a concursos y eso, sí los miró. Y está.
Eso te iba a decir también de mandarlo a concursos también. Digo, obviamente los libros de cuentos ya sabemos que en narrativa siempre como que son los hermanos menores, ¿no? Porque en narrativa en todos los concursos compiten novelas contra cuentos, libros de cuentos y casi siempre ganan las novelas, ¿no? No entiendo por qué. Sí, pero bueno. Pero es así, Okay. es brutal. Pero es así, digamos, eso ocurre. Sí, no, igual ganó un premio. Sí, ganó ¿no el lo premio pusiste, de... muchacha? No, porque todavía no lo había ganado. Tuve como una confusión ahí. Lo había mandado a un concurso que creí que había perdido, pero en realidad no lo había perdido, sino que yo perdí mi celular y nunca me avisaron, o sea, no me pudieron encontrar. Y me lo volvió a publicar la Casa de los Escritores de Montevideo, sí. en el premio Casa de los Escritores de Uruguay, sí. Perdón. De narrativa joven. De narrativa joven que tiene un límite de edad para presentarse, sí. Y sacaste el primer premio, ¿no? Algo así. Yo lo leí en algún lado, aquí no, ahora me acordé, sí, lo había leído en algún lado, sí. Por este libro de cuentos. Sí, ahí en la versión que les presenté a ellos tiene algún cuento menos, me parece, pero sí, es básicamente la misma idea. Y bueno, pero esto es porque parte del premio de la Casa de los Escritores creo que es la publicación, sí, ¿no? Sí. ¿Pero cuándo saldría eso? Me lo publicaron ya junto con la ganadora de poesía. Tengo como 40 libros de ellos. O sea que en un libro van la mitad tuyo y la otra mitad de ella. Exacto, sí. No lo recibí. Eso fue el año pasado, entonces. El premio es de 2017 y se presentó en la Feria del Libro de 2018, si no recuerdo mal. Sí, claro. Por ahí, sí. Mirá vos. Natalie, yo te decía que abrí esto al azar y bueno, y el azar me dejó con este cuento que se llama De ojos y de garganta y me pareció muy bueno el cuento. El libro es un cuento muy corto, digamos es un encuentro sexual, ¿no? Y narrado desde el punto de vista de ella y donde hay una serie de miedos y fobias y no pánico frente con el contacto y no sé qué, no sé cuánto, donde él parece que, bueno, una serie de... y de repente, bueno, en un momento el alarido de los dos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que se sorprende un poco también eso. A mí me sorprendió por lo menos. Bueno, a mí también. Porque cuando lo escribiste no sabías cómo terminaba. No, que no tengo mucho plan en realidad. O sea que te lanzás siguiendo, digamos, una imagen o lo que sea, o una idea. El sonido de las palabras nomás. Es como que generalmente no me pasa eso de saber cómo va a terminar todo. No sé cuál va a ser el truco después. Por eso muchos se me quedan sin final también, ¿no? Hay un montón que parece que no van a ningún lado y efectivamente terminan no yendo a ningún lado. No, tiene final, sí, tiene un final más abierto si se quiere. A mí esa idea me pasó solamente con el que tiene... Hay un cuento largo que, bueno, no sé si es que yo en mi caso me entusiasmé o lo que sea, que cuando llega al final como que creí que podía seguir, ¿me explico? Sí, sustancial capaz, que habla mucho de Colonia. Sustancial. Sí, ese se va y no vuelve nunca. Sí, pues pensé que iba, ¿no? Que podía seguir y como que se cortó en algún momento porque era largo, ¿no? Sustancial. Y hay otro que es Cuentos con moraleja también, pero es sustancial al que me refiero yo. Que donde hay, por ejemplo, vos utilizás mucho que esta protagonista, el humor, ¿no? El autohumor, ¿no? O sea, ella va narrando y se va... Por ejemplo, dice en un momento, esta protagonista dice, el Inter, que no sé si es el Inter es el ómnibus. Sí. El ómnibus. El Inter tenía wifi y se me trancó el celular por todos los mensajes que cayeron. Había uno que no era de mi madre, ¿no? Yo había estado discutiendo con mi tata y ahí empecé hablando, ¿no? A mí eso me causó mucha gracia, ¿no? O sea, porque pasa por el costado. Y es la presencia de la madre, ¿no? Que en ese caso lo había atomizado a celular, a mensaje de texto, por ejemplo, ¿no? Pero hay así, digamos, no son chistes, son como pequeñas pinceladas al pasar, donde la protagonista se ríe, digamos, o de sí misma, o de la relación con la madre, o en otro cuento hay las reacciones frente a un asalto, ¿no? Sí. Un asalto.
Sí, no sé, me pasó que lo terminé de escribir y publicar y todo, y para mí me quedó en mi mente la idea de que era un bajón el libro, como que, sí, para mí, como, bueno, ¿no? Pero que era como muy dramático y como que, pero después me doy cuenta de que esas cosas como más tristes se las veo yo y la gente se ríe mucho y eso me pone muy contenta. Claro, no, digo, pues digo, si tuviera que hacer una asociación, o por lo menos yo la pensé cuando la estaba, por decir algo, es como cuando Woody Allen, el personaje de Woody Allen, se va riendo de sí mismo, ¿no? Sí. Por más que es vivo y sale bien parado, detrás de, bueno, en el personaje de Woody Allen hay una terrible eh, pesimismo, ¿no? ¿no? Muy escéptico de lo que es la vida, que es el ser humano, no sé qué, no sé cuánto, pero él se va riendo de sí mismo, pero no en plan bajón, sino que de humor, ¿no? Con un humor para superarse, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no sé, ahí ya se terminaría la asociación que hice en su momento. Pero también aquí las protagonistas de tus cuentos no es que queden, digamos, derrotadas. Ay, yo las veo muy derrotadas. No, sí. Eso no, Sí. yo digo como que bueno, que tienen esa cosa de que no han tenido suerte o que algo pasó, en fin, y bueno, y siguen de largo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir de largo ahora, vamos a hacer una pausa. Bueno. Amigos, estamos conversando con Nathalie HC, porque ella firma así, su libro de cuentos Acá no es un libro de cuentos que está autoeditado y que, bueno, se vende, ¿no? ¿O no se vende? Sí, ponele que se conversa. Si alguien quiere comprarlo, ¿cómo hace? Y que no tenga Instagram. Que no tenga Instagram. Bueno, tengo una página web que está un poquito desactualizada, no tengo mis datos de contacto ahí, pero lo voy a arreglar en estos días. Se llama literaturaindependiente.info y eso es fácil de recordar. Literatura-independiente. Sí, .info y está ahí tengo cuentos míos y de mi novio y pronto tendré los contactos para, bueno, si quieren pedírmelo el libro, van a poder. Perfecto. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Nathalie HC, ella es la autora de No, acá no hay nada, y ahora me fijé en el blog de La Máquina de Pensar, Andrés Capelán ya la había linkeado, o sea, si ustedes van a La Máquina de Pensar, en el nombre Nathalie HC, cliquean ahí y va directo a su página que se llama Nathalie HC, autor en isla. ¿Por qué una isla? Se nos ocurrió, era lindo Isla. Y bien, le pusimos así a nuestro porque blog. son de varios, son dos. Por ahora somos Ernestino y HC, perfectamente. Y tiene artículos y tiene relatos este blog. Perfecto. Bueno, aquellos que quieran, amigos, simplemente van al blog de La Máquina de Pensar, cliquean en Nathalie HC y va a ir directamente a la página. Pueden leer algunos relatos y también pueden comunicarse con su autora. Y nada, de conversar ahí, se conversa todo. Sí, les puedo dar el libro, se los puedo mandar. Dale. Vender. Perfecto. Y hay un detalle, estábamos hablando en el bloque anterior, que vos tenías siempre la impresión, digamos, del autor no siempre se corresponde con los lectores. Digamos, esa es parte de la maravilla, ¿no? De la literatura y de la lectura, ¿no? Y es una maravilla que generalmente uno no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, no la nota, ¿no? Salvo cuando, por ejemplo, publica o cuando ocurren cosas, yo que sé, a mí ahora hace poco me pasó que, voy a contar algo un poco personal, pero alguien escribió un texto, Marcos Ibarra, sobre mi libro, último libro, un librito chiquito, ¿no? La vida amorosa de Thelonious Monk, y yo quedé muy sorprendido que se pudiera decir todo lo que dice ese texto, porque realmente me quedé muy sorprendido, ¿no? Pero es parte, eso señala esa maravilla, ¿no? Que nosotros no la vemos, o sea, en general. Para mí fue incluso una sorpresa saber que la gente lee los libros de cuentos desordenadamente, porque yo pensé mucho el orden en que los iba a poner y resulta que después nadie lo lee así, pero me llamó la atención eso. Sí, con el tema del orden de un libro de cuentos, hay toda una teoría, por lo menos yo conozco una sola teoría, que es la de Fontana Rosa, que equiparaba para él el libro de cuentos es como si fuera un disco, ¿no? Un CD, un disco, ¿no? Y entonces dice, yo con mis libros de cuentos, decía Fontana Rosa, hago lo que se hace con todos los discos. Los primeros son muy buenos, los últimos tienen que ser muy buenos y en el medio se mete lo otro.
No ¿En tu lo pensé caso? tanto así. La verdad que no sé, lo puse de una manera que me pareció que tuviera sentido como emocionalmente, de, bueno, los bajones y subidas que iba a tener, o que quedara quizás lo más raro al final, pero Bueno, ya ni me al acuerdo. final pusiste los muy cortitos. Hay varios cuentos que son cortos de una página, ¿no? O sea, Sí. sí, son de una página o una carilla y media o menos incluso, ¿no? La copa, por ejemplo, ¿no? Y que son más como abstractos. El de la copa parece como que se está refiriendo a otra cosa, es más alegórico, más simbólico. Hay una mirada también muy de la muy costumbrista, por llamarlo algo, ¿no? O sea, estaban hablando de Montevideo, estas tres chicas que van a salir y que se encuentran con unos ñeris en el Parque Rodó, creo, ¿no? Sí, Y frente a ese ataque, digamos, para robarle una mochila, se producen las tres reacciones, que son la de huir, la de luchar, luchar y la de la parálisis, sí. ¿no? Inevitable la pregunta que te voy a hacer. ¿Esto te pasó? ¿Está basado No, en eso no se algo? puede preguntar. No se puede preguntar, No, ¿no? Sí, sí, porque es el tema de la protagonista se cuestiona, ¿no? Si podía haber luchado o si sí. podía haber huido, ¿no? Pero lo que le pasó a ella fue una parálisis. No, te voy a contestar que yo no tengo mucha imaginación y esa va a ser toda mi respuesta. Bien, bien, pero con eso podemos imaginarnos nosotros, ¿no? Sí, Esas dos amigas, aparte, se mencionan como Nat, Led y la otra Kat, sí, ¿no? Y aparte hay una cuestión así como eh, muy sonora, ¿no? Aparte lo menciona la propia protagonista, ¿no? sí. Yo que se llama Nat, Cat, Led o algo así, le parece interesante. Y ahí se producen toda una serie de cosas que pueden ocurrir una noche en Montevideo, ¿no? O sea, que alguien le intente robar, que una de las chicas salga a pelear contra los ñeris, que otra se esconda en una volqueta y que la otra se quede, la que está narrando, paralizada, ¿no? Y que después cuando pasó la adrenalina, pasó absolutamente todo, creerse que bueno, que ahí hacer lo que puede ser distintas reflexiones que uno puede pensar después de pasar un momento tan grave, ¿no? Y descubrir que ese momento no se terminó. Ujú. Sí, es mucho, creo que comparten la característica de todos los cuentos de que es poquito lo que pasa y muchísimo lo que se piensa Ah, alrededor de lo sí, que bueno, pasa. eso te iba a decir, porque cuando yo te pregunté si seguías una imagen, también quería decir que hay mucha reflexión interior, ¿no? Sí, tienen la cabeza muy grande. Sí, las narradoras van pensando y también ahí me hizo acordar a Woody Allen, eso de que ir pensando y ir categorizando, en fin, calificando y después reírse ella misma de las calificaciones que hace, ¿no? Sí, comparto la apreciación. No sé, capaz que no es un libro de cuentos muy para la gente que le guste más la anécdota, los hechos en sí, porque, bueno, porque no hay nada, porque hay muy poquito de eso, Ujú. pero sí mucho de reflexión y bueno, Sí, reírse pero las de... reflexiones son como muy rápidas, a mucha velocidad, y van cambiando y este, van cambiando y se van diciendo, bueno, hay un uso del lenguaje muy libre también, eso me gustó también, ¿no? O sea, la pregunta, cuando en las clases de Roberto Plato, vos agarrás y ponés todas las palabras que, digamos, estamos hablando de las famosas malas palabras, entre comillas, ¿no? No, pero en el taller no hay censura, obviamente, hay No, que no, pero decir todo. te pregunto porque eso me llamó la atención, que me pareció muy interesante. Cómo está usado, digamos, hecho con mucha soltura y no parece que está hecho para provocar o que está hecho para llamar la atención, sino que, de nuevo, en el registro, esa cuestión costumbrista, ¿no? De lo que pasa en Montevideo, bueno, estas chicas hablan así. Sí. Es que me acostumbré, me acuerdo que la primera vez que leí en un taller un cuento con malas palabras o con situaciones fuertes, Ujú. quizás para algunas personas, sí, obviamente me sonrojé y todo lo demás, pero está como que uno se va acostumbrando y además como en el taller hay una atmósfera muy de amigos, así que
eso me genera pensar como que en todos los lectores son amigos y todo va a estar bien. Claro. Entonces ya no tengo ese. ¿Por qué te señalo esto? Porque a mí me parece muy bueno cuando alguien se atreve, digamos, a escribir y siguiendo su imaginación, ¿me explico? Y sin cortarla, ¿no? Sin cortarla, ¿no? Sin decir, bueno, esto no lo voy a poner, o cómo lo digo. Y bueno, aquí hay un lenguaje muy crudo muchas veces, ¿no? Sí, creo que pocas veces me ha pasado decir, bueno, esto no va. Ya. Bueno, el primer cuento que yo señalé es el de las relaciones sexuales entre estos dos, entre la pareja, es el más quizás explícito en eso, ¿no? Puede haber, ¿no? Sí, igual usaba como bastante metáfora, Sí, no sé, sí, pero sí. igual tiene que decir lo que dice, si no, no tendría mucho sentido. Es muy cortito, estoy viendo, son 2 páginas y media, bueno, son 3 páginas en realidad. Y yo creo que también tiene muchas así metáforas, en fin. Y a mí me sorprendió en un momento, como por la mitad, no, ahora no me acuerdo cuándo, dice una palabra que vos decís, mirá, me sorprendió. No es que me llame la atención, sino que me pareció como muy fluido el uso de eso. Me pareció muy eso. Vuelvo a decir con lo mismo lo de el costumbrismo o de que hablan así, digamos, ¿no? Sí. Estas 3 chicas que son asaltadas, por ejemplo, a una de ellas descubre que está herida, que está herida después de que pasa todo el evento y no sé qué, no sé cuánto, piensa que está aparte muchos detalles, como que está desteñido, se le desteñó la remera que habían ido a comprar a no sé dónde, no sé qué, y es sangre, y descubre que es sangre, claro, porque le habían querido cortar la mochila, ¿no? Obviamente. Y ahí también se dan una serie de momentos. Sí, es que hay palabras que yo sé que van a generar rispidez en el oído de algunas personas, pero creo que está mal que nos generen eso y no está mal la palabra en sí, como hay varios términos que no tenemos una manera de decirlos que no sea grosero. De otra manera, sí, y bueno, el camino creo que es hacer que dejen de ser groseros y quizás hay que usarlos más y ya está. Claro. Y y después hay otro cuento que es el único que creo yo que cambia totalmente la forma, que es una carta, una especie de carta. ¿Verdad? Sí. Una larga carta de renuncia. El prólogo de la carta de renuncia, el prólogo censurado. Es una larga carta, digamos que es un prólogo a una larga carta que no la conocemos a la carta, ¿no? No, la carta no está, pero supongo que dirá a quien corresponda, renuncio atentamente. Sí. Y también eso está en el ámbito informático y también ella está harta de los paseos que le hacían, digamos, para mostrar a la oficina. No tiene ningún parecido con la realidad, debo decir, porque todos mis compañeros y jefes creo me están escuchando y no, sí obviamente está inspirado en mi experiencia real, pero no es así. Mi lugar de trabajo es muy hermoso, está todo muy bien. Y no estoy siendo mamadera a los que lo estén pensando en este momento. Pero lo que te quiero decir es que ahí ella ese es el único cuento en que no necesariamente era ¿sí? una ella. Sí. Yo me imaginé que era ella. Me esforcé mucho para escribirlo en género neutro. Sí, es ella. Y obviamente en un cuento donde está rodeado de otros 9 cuentos que son todas mujeres, entonces se da por descontado. Sí, pero le puse mucha pila que no hay nada, no hay ninguna palabra que revele que es una chica en realidad, pero lo es. Es la libre interpretación, o quería hacerlo. Bueno, sí, ahí ella está harta de que el tour dice que nos haces por la oficina es insufrible, donde dice, esta es la heladera donde se guarda la comida, esta es la ventana que abrimos para ventilar. Me costó aceptar que no estabas tomándome el pelo y fueron unos 20 minutos muy angustiantes. Al minuto 21 me llevaste hasta un montón de pelos negros, gruesos, enredados en forma de nada, que asomaban entre montañas de libros, de esos que siempre ojeo en Amazon, estuvimos hablando hoy, sí. Pero que nunca ni vos ni yo nos inclinamos a comprar. Dudaste con el nombre porque hacía poco que había llegado a la empresa. Gabriela estaba haciendo el testing y QA en el mismo proyecto que yo. No se movió un milímetro para tenderme la mano, ni la cara, ni nada. Así que nos saludamos con un intercambio de medias sonrisas. Y después va a ver con esta chica, bueno, toda una historia, ¿no? Sí. Todo esto en el prólogo y por qué tiene que estar harta. En realidad es una historia de amor también. Sí, es más que nada una historia de amor. Es una historia de amor, claro. No correspondida. No correspondida, eso te iba a decir. Una historia de amor
que son las historias como, otra vez Woody Allen decía, el amor no correspondido es el que siempre se mantiene fiel. Sí. Porque ese no te engaña. Hay un cuento que no siempre son protagonistas jóvenes, hay un cuento que es una señora. Sí, qué bueno que lo hayas notado. No sé si, claro, porque dice el bastón y eso, pero ese casi nadie lo entiende, o por lo menos muchas personas me dijeron como que es el más, bueno, el que no se sabe por dónde entrarle, y sí es una señora mayor, y me costó ponerme en esos zapatos. ¿Vos te los imaginás a los cuentos, digamos, como si fueran una película? Nunca me lo planteé así, no sé. No, capaz que no, porque no soy tan visual tampoco. Es más de cómo... No, sí, de acuerdo, no son muy visuales, pero son muy de pensar, de pensamiento, ¿no? De sí. mucho que es donde está la gracia, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta es también, ¿vos las buscás a la gracia o surge naturalmente? Es una enfermedad que tengo en realidad. No, mi cabeza se parece mucho a cómo es eso y ahora estoy intentando que deje de ser así porque quiero que haya lugar para otras cosas, pero a lo que se parece es a cómo piensa una persona que piensa demasiado. No lo veo parecido a películas ni nada de eso, sino más a un hilo mental que no sí, para. Es un hilo mental que no para. Y bueno, yo pensé en una película porque también a veces en las películas hay una voz en off que tucu, donde va a una voz en off puede ser, donde va analizando una voz en off que pausa la película y sigue hablando y después le pone play, capaz. No, sí. Pero hay movimiento aquí, no digamos que yo creo que hay movimiento. Bueno, hay algunas cosas. Pasan cosas y siempre hay como una cuestión así de muy escéptica. A ver, yo señalé algo, ¿qué fue lo que señalé? Bueno, está. Es el cuento ese de las tres chicas, ¿no? Donde una va a pelear con los ñeris y dice, los perseguí porque pensé que nos habían quitado algo, dijo Kat con el mismo perfil inaplacable, ¿no? Pero ¿qué más señalé? Igual nunca lo pensé como algo costumbrista, pero ahora que lo decís, sí, hay muchísimas cosas que sacadas de acá no se entienden. Claro, digamos, sacadas, son de Montevideo, de la noche, de cosas que pueden ocurrir, y de vivencias, en fin, yo qué sé, digamos, como que hay un rango muy juvenil en todo esto, ¿no? Sí. Creo yo, ¿no? Bueno, y con Roberto Aprato, ¿cómo hacías para estos cuentos se leyeron, te hacían devoluciones y...? Básicamente eso, y lo que más me llevo de los talleres es que escuchar que la gente, que mis compañeros realmente disfrutan de escucharlos y bueno, y que nos damos para adelante entre todos y es eso, es como es muy linda energía más que nada. Sí, hay veces que hay correcciones que hacer, pero lo que más rescato es eso porque si no estaría todo en una cuadernola en mi casa y no tendría mucho más. Bueno, y escribiste desde hace mucho, lees, que te gusta leer. Escribir desde hace mucho, sí, desde que aprendí a escribir, escribía cosas, pero seguiste la carrera, digamos, de ingeniera por el otro lado, digamos, sí, no por el lado de letras. Quería buscar algo que fuera intermedio entre, comunicación, arte y otras cosas más duras y creí que lo había encontrado, que era ingeniería audiovisual. Ahora no sé si tanto. Y bueno, pero sigo estás buscando trabajando cosas. de eso, ¿no? Sí, bueno, más o menos. En realidad no. Ha sido todo muy, muy disímil. Y leer, tenía miedo de que me preguntaras eso porque siento que no he leído prácticamente nada en mi vida y soy muy de volver a leer los mismos libros que ya leí, de volver a ver las mismas películas que ya vi, así con todo. Pero no es fácil volver a leer los mismos libros, es decir, eso yo creo que lo hacen los lectores realmente fascinados, porque una vez alguien me dijo, ¿cómo vas a leer un libro 2 veces? No, pero yo a veces lo preciso mucho. ¿Y qué libros? A ver, mencioname, o películas. De volver a leer, Harry Potter seguro, es mi casa para cuando me siento mal. Y tengo un libro de la infancia que se llama 17 maneras de comer un mango, que es muy chiquito, que nadie lo conoce y que lo leo prácticamente todos los años. Es lindo.
Y nada, estoy tratando de hacerme espacio para conocer más cosas y ahora me estoy haciendo más tiempo para leer, pero soy lenta y a veces me voy a leer cosas que no son ficción, entonces estoy bastante Y cuando haces atrás. no ficción, ¿qué quiere decís que hablas lees otras cosas que no son ficción? De todo un poco, pero no sé, me pegó mucho por leer cosas feministas, por ejemplo, he estado leyendo bastante de ese lado y no sé, ahora estoy leyendo un libro sobre resumen de varias religiones del mundo, nada muy definido, pero está. ¿Y en películas? Dale que nos quedan 3 minutos. Películas, cosas que te hayan gustado, que te digo, mucho. Porque El Día de la Bestia. El Día de la Bestia, sí, Alex de la Iglesia, sí. Gran película. No sé, fue lo primero que se me ocurrió ahora y sí, me gustan esas cosas crudas y bizarra, divertidas, sí, pero sí, que sí. no deberían serlo. No, es muy divertida, es muy bizarra y es impresionante esa película, Sí. es muy buena, quizás es la mejor de las mejores de Por eso, creo que antes de ponerme a ver una película que no sé si me va a gustar, podría ver de vuelta El Día de la Bestia y saber que la voy a pasar bien. Sí, se puede ver bien, sí. De hecho, creo que la voy a ver hoy, ahora se me está ocurriendo, sí. No, pero es una película que funciona, es impresionante. Mucho, sí. Aparte es una película que tiene un origen literario, aunque no parezca. ¿En serio? Sí, porque yo una vez leí, o no sé dónde lo leí, que es una versión muy libre del Quijote. Bueno, muy libre. Claro, pero porque es un tipo junto con un escudero, digamos, gordito, que van luchando para salvar el mundo y van luchando contra cosas que nadie las reconoce, o sea, parece que están dentro de su cabeza. Digamos, Nunca ¿no? había hecho esa conexión. Nadie, de hecho, ellos salvan el mundo supuestamente del demonio, en fin, y nadie ni se los agradece, ni nadie se da cuenta, ni nadie sabe nada, ¿no? En fin, Natalie, nada, así que vas a ver El Día de la Bestia. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. A vos. Amigos, aquellos que quieran pueden ir al blog de La Máquina de Pensar, cliquean en Natalie HC y ahí van a ir directamente a la página y pueden comunicarse con ellos. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En este tercer bloque, amigos, los invito a oír una lectura de microficción mexicana en la cumbre donde estuve el año pasado, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Ahí hubo una ronda de lectura de microficción. Bueno, vamos a oír un fragmento de estos escritores. Bueno, antes de la siguiente ronda de lectura me gustaría preguntarles a cada uno de los lectores por qué esa predilección por la brevedad. Bueno, para mí, yo empecé a escribir así, realmente, más bien era yo objeto del cotorreo de la burla de mis amigos novelistas que decían, pero escribe algo, ¿no? De veras, un libro, pues, tiene una historia larga, ¿no? Y los amigos poetas que me decían, pero eso no es poesía, ¿no? O sea, es en prosa, son cuentitos, ¿no? La verdad, así me sale a mí, los textos breves, los textos más largos, los cuentos, por ejemplo, más largos que he escrito, pues son de unas 3 páginas, ¿no? A veces dos veces traté de armar algo, pero lo hice como en varias partes y entonces ya no me gustó. O sea, a mí me parece que hay que ir directo a lo que vas, la acción que predomine y el lenguaje, ¿no? Escoger las palabras para decirlo con la mayor precisión. Por eso. En mi caso, hace un momento le refería a un blog español que se titula 50 palabras. Cuando yo egresé de la UAM Iztapalapa de Letras Hispánicas ya había algunas tesis, muy pocas y igualmente muy breves, sobre minificción, narrativa breve en general. Pero creo que la minificción explota bien o mal con las redes sociales. Entonces yo era renuente mucho a las redes sociales, pero finalmente por angas o mangas decido abrir una cuenta de Twitter y vi ahí que había muchos hashtags que involucraban justamente la minificción, ¿no? Uno de los que más destacan es MiniRP, que es como una filial, un anexo de la revista Penumbria. Y bueno, eso para mí fue un reto, escribir es que ahorita ya cambiaron, ¿no? Pero en ese entonces eran 140 caracteres
Y bueno, yo quisiera aún más. Para mí la literatura es, la escritura y todo el arte es un reto, es un juego con reglas muy precisas. Entonces cuando yo topo con este blog que tiene como regla decimonónica escribir en 50 palabras, ni una más ni una menos, y además tenían que respetarse el género minificción, bueno, ellos en ese blog al menos le dicen ficción breve, no voy a entrar en intríngulis. Tenía que ser ficción breve, no chiste, no anécdota, no poesía, no poema en prosa, sino ficción. Entonces dije, yo de aquí soy, ¿no? Yo quiero escribir en un parámetro bien preciso, ¿no? 50 palabras. Entonces empecé a ejercitarme, ¿no? A veces me salían textos de 60 palabras, de 100 palabras, o me salían textos más breves de 20 palabras, 30 palabras. Entonces uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Para ajustar bien las 50 palabras. Claro que el lector no va a estar poniéndose a contar las 50 palabras, ¿no? Ya se enfrenta al texto como tal, pero sí es un bonito reto, ¿no? De escribirse en un parámetro fijo, porque obliga al autor a contar lo que se tiene que contar en realidad, ¿no? Como dice Miguel, ir al grano, ¿no? Con las palabras precisas. Eso. Bueno, yo en mi caso, a mí me parece un género maravilloso, todos los géneros breves, sobre todo la literatura breve. Creo que empecé con esa manía de subrayar las frases importantes en los libros, me parece que ahí empezó todo. Entonces yo leía un libro de García Márquez, alguno de Rulfo, uno de Cortázar, y siempre encontraba frases dentro de esas páginas que me gustaban más que otras, y eso, bueno, eran como aforismos dentro de obras mayores. Y posteriormente ya la lectura de autores como Lichtenberg, como Walter Benjamin, como otros grandes aforistas, el mismo Octavio Paz, el mismo Borges dentro de su obra también es un aforista, Alfonso Reyes también, y entonces ahí me fui metiendo más, y yo me di cuenta que en cada libro de mis poemas tenía unos 3 o 4 poemas en prosa, pero algunos contaban historias. Entonces de alguna forma llegué a esta parte de los breviarios o los textos mosaic, pues un poco por accidente a través de la poesía. Luego me fui metiendo tanto que estoy haciendo ahora mi tesis de doctorado, ya para presentar en febrero, precisamente del aforismo a la literatura, donde ya se retoman a partir de Facebook y de Twitter, pues ya todos estos breviarios, que de alguna forma hay cosas muy maravillosas dentro de esta nueva plataforma, digamos, y eso creo que lo identifiqué. Básicamente mi tesis es una propuesta para que se incluyan los géneros literarios breves dentro de la educación básica escolar en México. Básicamente esa es mi tesis, que bueno, estoy fundamentando, y ahí estamos. Bien, bueno, en mi caso, ¿cómo llegué a la microficción? Bueno, uno puede tentar a darse muchas explicaciones, no necesariamente dar en el clavo. Creo que para mí el haber llegado a la microficción no obedece necesariamente una explicación, primero, intelectual, sino más bien vital, biológica, porque soy ansioso, siempre he sido ansioso. Entonces, por eso siempre he escrito breve. Me decía, me planteaba, porque la literatura siempre me ha traído, quiero escribir un cuento de 20 páginas y escribía 10 líneas. Claro, ¿por qué? Porque la ansiedad me llevaba a ser breve, empezaba ya con el inicio y ya estaba ya matando al personaje y acabando. Y eso yo lo tenía en una primera etapa, lo asumía como un error, algo que no estaba haciendo algo bien, porque no hacía lo que me proponía, no escribía cuentos de 12, 15 páginas, 20, como mis demás amigos, colegas, escritores, etc. Hasta que, afortunadamente, llegó el momento en el que me dije, bueno, esto es lo que soy, escribo de esta manera, no hay otra, esta imperfección, esta ansiedad me lleva a esto. De tal manera que me dije, bueno, vamos a afinar, bueno, ya que este es mi ámbito, mi ritmo, mi temporrismo en la escritura, pues nos vamos a abocar a desarrollarnos en ese espacio. Por supuesto, ya al lado viene toda la formación intelectual, como lector, leer mucho de ficción y la prosa breve en general, pero mis inicios fueron los que acabo de contar. Gracias. Bien, pues vamos ahora a una vamos a una tercera ronda de lecturas. Vamos a empezar ahora en otro orden. Primero Margarito Cuellar,
después Ricardo Sumalabia y finalmente Miguel Ángel Godínez Gutiérrez. Nuevamente 3, 4 o 5 textos, hay tiempo suficiente. Gracias. Bueno, ahorita que Ricardo hablaba de la ansiedad, yo creo que también debo de ser así, un poco ansioso porque ahora en estos días, en los tiempos fragmentados, en los tiempos ahí libres, me dio por escribir algunos textos, voy a leerlos, son precisamente 3. Dice, se llama textofilia. Intento poner punto final, pero el texto, cansado de ser apenas una larva, se extiende más y más hasta alcanzar el grado de obras completas. Otro, teoría del sueño. Si algún día logro despertarme, prometo dormir menos y soñar más. Y este no tiene título. Dice, los minificcionistas eran seres extraños, diminutos, que solían frecuentar las páginas de libros en los que se hablaba de fantasmas, glosarios de papel, sirenas y gatos alados, hasta que una plaga de langostas de largo aliento acabó con ellos. De su paso por la tierra quedan apenas estas líneas escritas en un grano de arroz. Gracias. Andrés. Esto es también de 50 palabras, el caso del bicéfalo señor Edward Mordey. Un frágil espíritu de supervivencia mantenía unidas a las 2 cabezas de Edward Mordey. Una de ellas tenía marcadas inclinaciones suicidas, la otra homicidas. La terrible noche del 23 de septiembre de 1874 se encontró la cabeza del homicida separada del cuerpo. La otra alegó que fue en defensa propia. Encerrado, una desquiciada risa al otro lado del negro muro quebró el equilibrio de mis delicados nervios. Miré por la cerradura de la puerta trazada con tiza. Ahí estaba Patricia Rismond. Empujé y nada. Había cerrado por dentro. He dibujado miles de llaves, pero ninguna acomoda. Solo me pregunto cuándo despertaré. Y el tercero, diagnóstico. El día de su ingreso le diagnosticaron enfermedad renal crónica. En la sala de urgencias lo transfirieron al área de neurología, en donde le practicaron estudios de laboratorio, a fin de determinar si padecía fibrosis pulmonar o solo se trataba de una depresión grado 1. No alcanzaron a darle los resultados porque falleció a las 6 a.m. del 6 de junio del 2016, en la cama 666. En la mesa de patología, al realizarle una autopsia, se determinó que el paciente José Eutanasio Rivera Márquez había fallecido de un desamor enquistado y sin diagnosticar desde el 23 de mayo del 2013. Amigos, espero que les haya interesado. Esto ha sido todo por hoy. El lunes continuamos aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay a las 19 horas como siempre. Espero que lo pasen muy, pero muy bien.